hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. 17 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Y aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. Ya vamos a ver qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y los próximos días, que ya les digo, está pintando el calor desde muy tempranito. La mínima prevista para hoy era de 12 grados. La máxima será de 29, temperatura de verano con cielo nuboso y algo nuboso. ¿Qué pasa el miércoles? Aparecen algunas precipitaciones, dice Inumet. La mínima será de 7, baja notoriamente la temperatura, la máxima será de 20 grados y baja un poco más de cara al día jueves, el jueves 12 de octubre, que tendrá una mínima de 6 y una máxima de 14 grados. Entonces, señala el Instituto Uruguayo de Meteorología. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. El asedio completo de Israel sobre palestinos aumenta el saldo de víctimas y Hamás amenaza en las últimas horas con ejecutar a rehenes. Nos vamos a meter en ese asunto en un rato nada más. El Parlamento uruguayo, además, se va a estar pronunciando contra la guerra y en MBD Noticias vamos a estar hablando con un uruguayo radicado en Israel hace ya varios años para conocer cómo está hoy, a esta hora, la situación. Por otra parte, en una nueva audiencia, la fiscal Alicia Guione va a pedir la prisión preventiva contra Gustavo Penades y Sebastián Mauvecín. Escuchas telefónicas, además, en las últimas horas revelaron que Penades pidió a sus contactos que borraran todos los datos e información de sus teléfonos celulares. Por otra parte, les contamos que el transporte suburbano está parando por 24 horas este martes y va a retomar los servicios con los primeros del día miércoles. Los trabajadores reclaman ajuste de salarios tras el aumento de las tarifas en septiembre. También en nuestra entrevista central, pasada las 8:30 de la mañana, vamos a estar hablando de alguna manera del pasado reciente, porque vamos a recibir al diputado del Frente Amplio, Gabriel Otero, que hace muy pocos días presentó su libro La fila de los inocentes y en un rato les vamos a contar de qué va. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. @IM Tránsito, @MBD Transporte, algunos aportes que nos hace el Centro de Gestión de Movilidad a esta hora. Andes entre Canelones y Soriano estará cortado hasta las 3 de la tarde por tareas de hormigonado. Maldonado entre Yaro y Eduardo Acevedo, cortado también hasta las 4 de la tarde, en este caso por tareas de carga y descarga. Cochabamba entre Camino Maldonado y Francisco Martínez Nieto estará cortado hasta las 5:30 de la tarde por tareas de vialidad. Jaime Civiles entre Juan Ramón Gómez y General Urquiza, cortado hasta las 6 de la tarde también por tareas de hormigonado. 25 de mayo entre Juncal y Ciudadela estará cortado de 8 a 15 por un acto en esa zona. Y Germán Barbato entre Paysandú y Uruguay, cortado hasta el 23 de octubre por tareas de saneamiento. Muy bien. Vamos a comenzar el desarrollo de la información. Lo decíamos, a 3 días de enfrentamientos en la escalada del conflicto palestino-israelí, el gobierno de Tel Aviv anunció el asedio completo, sin electricidad, combustible ni alimentos a la franja de Gaza, mientras se continúan los bombardeos y los combates contra Hamás. A su vez, el grupo islámico anunció que va a ejecutar a una persona rehén cada vez que Israel justamente decida atacar sin previo aviso. El presidente israelí Isaac Herzog afirmó este lunes que nunca habían asesinado a tantos judíos en un solo día desde el Holocausto como en la actual guerra contra Hamás, en un discurso en el que llamó a la comunidad internacional a considerar al movimiento islamista como terrorista. Desde el Holocausto, dijo, no se había matado a tantos judíos en un solo día. Y desde el Holocausto no hemos sido testigos de decenas de mujeres, niños y abuelos judíos, incluso sobrevivientes del Holocausto, siendo metidos en camiones y llevados en cautiverio, dijo Herzog en un discurso difundido por su oficina. As President of the State of Israel, I speak to you now from our capital city, Jerusalem. Como presidente del Estado de Israel, me dirijo a ustedes desde nuestra capital, Jerusalén, bajo la oscura sombra de la guerra, mientras mi nación sigue soportando el salvaje ataque de un enemigo cruel e inhumano. En mi opinión, desde el Holocausto no se habían asesinado tantos judíos en un solo día, y desde el Holocausto no habíamos presenciado escenas de mujeres, niños, judíos,
abuelos, incluso supervivientes del Holocausto que eran hacinados en camiones y llevados al cautiverio. Jamás ha importado, adoptado y reproducido el salvajismo del ISIS. Entrar en casas de civiles en un día sagrado y asesinar a sangre fría a familias enteras, violando y quemando cuerpos, golpeando y torturando a sus víctimas inocentes, judíos y musulmanes y de otras religiones. La brutalidad, la inhumanidad, la barbarie de monstruos, no humanos, monstruos. En los últimos días se ha hablado con líderes de todo el mundo que han expresado su profunda indignación por el ataque, entre ellos el vicepresidente Harris, el secretario de Estado Blinken, los jefes de la Unión Europea, la ONU y la OTAN, y otros más cercanos como mi amigo el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed. Hago un llamamiento a todas las naciones del mundo. Primero, y lo más importante, que condenen clara y enérgicamente las acciones de Hamás. Segundo, que aquellas naciones que aún no lo han hecho designen a Hamás en su totalidad como un cuerpo terrorista. En tercer lugar, que dejen claro que Hamás es el plenamente responsable del bienestar de los rehenes. Bueno, y según el Ministerio de Sanidad de Gaza, los ataques israelíes han dejado 700 personas fallecidas, entre ellas cerca de un centenar de niños y niñas, y dejaron heridas a más de 3.700 personas. En el lado israelí son más de 900 las víctimas mortales, 2.300 las heridas. El presidente Herzog respaldó al primer ministro Netanyahu, las fuerzas de defensa de Israel y todos los organismos de seguridad israelíes. A todo esto, la embajadora de Palestina en Uruguay, Nadia Rajid, dijo y dio a conocer la versión oficial de su gobierno en el que advierte sobre la necesidad de cumplir los tratados de 1967 que marcan el límite de los dos estados. El gobierno palestino con sede en Cisjordania denuncia que Israel bloquea la autodeterminación del pueblo palestino y sostiene provocaciones con ataques diarios por medio de colonos y las fuerzas de ocupación en el territorio soberano de Palestina. Por 75 años los palestinos no han tenido ni un día de paz ni de seguridad, o libertad, o dignidad, o derechos humanos. Han vivido bajo una brutal ocupación que niega cada derecho que nosotros, que vivimos afuera de Palestina, tenemos suerte de tener. Son nuestros derechos y no tenemos ni que pensar en eso. Ellos no tienen el derecho a la libertad. A veces la gente complica además cuál es el asunto. Es sobre libertad. Queremos nuestra libertad. Entonces no creo que el pueblo palestino esté pensando solo en lo que pasó en los últimos días. Están mirando toda la foto. ¿Cuál es el contexto de esta situación? No espero más de la comunidad internacional que aplicar la ley. No estamos pidiendo que se reinvente nada que ya no exista. Apliquen la ley de forma igualitaria para todas las personas, todos los gobiernos y todos los países. Y lo mismo para Uruguay. Uruguay es un país que respeta los derechos humanos, que se sostiene en la ley humanitaria internacional. Queremos que eso se cumpla en todos los territorios, no de manera selectiva. Yo no tengo entrevistas por lo que pasa al pueblo palestino. Solo en Siria 250 personas fueron asesinados, 47 niños, antes de que estas atrocidades de hace 2 días comenzaran. Y temo que van a ser tiempos muy difíciles para el pueblo palestino. Lo que espero que suceda es que no volvamos al status quo, no volvamos a querer manejar una ocupación y negar la libertad de un pueblo. Espero que la gente se dé cuenta de que la única manera de que los israelíes tengan paz y seguridad es que los palestinos tengan paz y seguridad también. Bueno, y seguimos en tema porque a todo esto la cónsul de Uruguay en Israel, Ifigenia Cifré, afirma que por el momento no hay uruguayos entre los muertos, heridos o secuestrados por Hamás. Sí, esta situación ha tomado de sorpresa a muchas personas. La gente se ha acercado al consulado, nos han llamado para saber qué posibilidades puede haber. Hay gente que está tomando algunas decisiones en este momento de qué es lo que quieren hacer. Y bueno, estamos recibiendo sus llamados. Hay una gran diversidad de situaciones en este momento porque, como bien decías, es una situación sin precedentes hasta ahora. En realidad sí, y tenemos uruguayos viviendo por todo el país. Aquí en la zona central, donde está la sede de la embajada, también hay muchos uruguayos. Hay uruguayos en el norte y en el sur. Es un país que es pequeño en superficie, lo podríamos comparar al departamento de Tacuarembó, pero que por su geografía y porque es un país alargado, hay grandes distancias, pero de todas maneras hay uruguayos viviendo por todo el país.
Por suerte, y estoy muy agradecida, que tengo mucho apoyo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, a todo nivel, de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación sobre todo, pero también desde el más alto nivel, me están respaldando desde allá y estamos en contacto en todo momento. Y aquí también el equipo de la embajada está trabajando, no digo 24 horas, pero lo más cercano a eso. Así que, en definitiva, estamos haciendo todo lo que podemos con los recursos con los que contamos. Bueno, las imágenes que llegan desde aquel lado del mundo son tremendas. Vamos a seguir en tema porque esto también tiene repercusiones, tiene y tendrá repercusiones a nivel político. Por ejemplo, la bancada de senadores de la coalición de gobierno va a emitir una declaración común donde pretende aprobar por mayoría en la sesión de este martes. El nacionalista Sebastián da Silva dijo que Uruguay debe pronunciarse firmemente contra el ataque sufrido por el gobierno y el pueblo de Israel. El Senado debe pronunciarse frente a esta barbarie. Tiene que haber una voz unánime que condene a Hamás, al uso del terrorismo, del amedrentamiento a civiles, que no tienen nada que ver. Y es lo que vamos a buscar, ¿sí? También vamos a buscar el apoyo a las lógicas reacciones que va a tener el Estado de Israel frente a una invasión terrestre que no se recuerda, ¿sí? Estamos en un momento de la historia en donde cosas que nadie pensaba que iban a pasar, pasaron, ¿sí? Y eso va a tener consecuencias de todo tipo. Y el Uruguay, como amigo de Israel desde siempre, fue uno de los primeros países en reconocerlo como Estado soberano, tiene que ponerse al lado correcto de la historia. Bueno, y el Frente Amplio, a través de su mesa política, volvió a rechazar y condenar las recientes acciones terroristas del grupo Hamás que provocaron centenares de civiles muertos, heridos, rehenes y también desplazados. Al mismo tiempo, rechazó y condenó las acciones del gobierno de Israel que está provocando un creciente número de muertos y heridos en la población civil, a lo que se suma un bloqueo inhumano que deja sin acceso a agua, energía y alimentos a más de 2 millones de palestinos. El Frente Amplio hizo un llamado a las partes directamente involucradas en este conflicto a suspender las hostilidades. Así lo decía Fernando Pereira. Tiene dos posibilidades: afiliarse al Frente Amplio y venir a discutir declaraciones a nuestra sede, o dejar de hacer política barata con temas que tienen mucho dolor. La política electoral uruguaya no puede contaminar un hecho que es tan grave, que es el hecho que una organización terrorista Hamás, digamos, de alguna manera causó una violencia inusitada en el Estado de Israel y que el Frente Amplio condena y rechaza, porque hay cientos, probablemente se superan 1000 muertes de personas inocentes, civiles, de la misma manera que va a condenar en los próximos minutos las acciones de guerra del Estado israelí y sobre todo el bloqueo que le está haciendo a los habitantes de Gaza, cortándole la luz, el agua y el acceso a alimentos. Y convoca a la paz, que es lo que tiene que hacer un país como Uruguay, convocar a la paz, no hacer campaña electoral, con un tema tan doloroso, insisto, para la sociedad, para el mundo. Bueno, ya les ofrecimos las dos caras de la moneda a nivel internacional, también a nivel político, pero ¿qué pasa con los uruguayos que viven en Israel? Estamos en contacto a esta hora vía Zoom con Sebi Vila, que desde el año 2016 está viviendo allá en Israel. Sebi, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo andas? Un placer saludarte por acá desde Uruguay. Bueno, básicamente queremos saber, primero que nada, cómo están ustedes, cómo está tu familia y, bueno, cómo tomaron todo esto que arrancó el sábado. Y mira, nosotros estamos bien. Nosotros por suerte estamos un poco alejados de eso, pero no somos ajenos a lo que ha pasado. Básicamente, voy a tratar de hacer un resumen, es muy difícil, pero el sábado de aquí, a eso de las 6:30 de la mañana, en realidad comenzó todo antes. A través de la frontera, que hay un cerco y un muro con la Franja de Gaza, ingresaron milicias armadas de Hamás. Cuando digo milicias armadas, no hay que pensar en jóvenes que ayer agarraron una Kalashnikov y salieron a ver de su suerte. No, estamos hablando de milicias porque son gente entrenada
preparada para atacar. Ingresaron a las comunidades que hay ahí en la zona. Cuando digo ingresaron, la distancia entre el cerco y esas comunidades es muy chica. Se diría que hasta de 10 cuadras. Todo esto, luego de... los agarraron obviamente por sorpresa y fueron arrasando por el camino con todo lo que veían. Cuando entran a esas comunidades hay que entender, imaginarse que es como que hoy entre una milicia en un barrio cualquiera de Montevideo y golpee o entre a tu casa y aniquile hombres, niños, todo lo que se mueva, quemen las casas. Y unas cosas peores es que se llevaron secuestradas personas. Hasta ahora, por lo general, siempre que el mundo habló de secuestro, hablaban de soldados que hacían guardias en la frontera o estaban por ahí. Aquí se llevaron ancianas, 85, niños de meses, de años, las madres, jóvenes. Para desgracia de todo, en esa zona, a unos kilómetros, nomás a unos 2 kilómetros, se realizaba, porque era una festividad judía que se llama Simchat Torah, una fiesta estilo electrónica con 4.000 jóvenes que también agarraron por sorpresa. Y bueno, solo de esa fiesta hay unos 300 muertos de jóvenes. Claro, claro. Sebi, vos decías, bueno, recién comentábamos, ¿no? Las imágenes que llegan a nuestro país, que llegan por estas latitudes, son realmente dantescas. Estar ahí, si bien ustedes están un poquito más lejos de la franja, imagino también que deben generar muchas emociones. ¿Hay miedo? ¿Se vive con miedo por estas horas? Y te quería, mira, el miedo es distinto al que uno puede pensar. Es muy difícil, yo que uruguayo y que he vivido en Uruguay, viví en otros países de Sudamérica, nuestro día a día antes de esto, y como siempre, era como capaz que cuando tú y yo éramos niños, que ibas a jugar a la placita con tus amiguitos y a veces la puerta de tu casa estaba abierta. Eso es el día a día. No estas comunidades, obviamente, que viven en la frontera con Gaza, ¿no? Claro. Pero donde vivo yo y en otras zonas es así. En este momento ya no es así. Cerramos nuestras puertas. Hay un tema de realmente tristeza, desazón. Está... Sí, claro, claro, es entendible. no. Sebi, ¿y tenés contacto, tienen contactos vos y tu familia con otros uruguayos que viven en Israel? Por supuesto. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son los comentarios allí? Bueno, no, quiero decirte varias cosas. Esa zona es una zona donde hay muchos sudamericanos, dentro de ellos hay uruguayos. Muchos uruguayos, si querés te puedo contar unas historias, luego de que pude hacer contacto recién ayer con algunos. Ajá. Estuvieron decenas de horas encerrados. Aquí lo que tiene es que nosotros hasta ahora lo que veas es las imágenes que muestran siempre es que tiran misiles, ¿no? Sí. Entonces, cuando tiran misiles, uno va a un cuarto seguro. Yo tengo un cuarto seguro en mi casa también. Se encierra en el cuarto seguro, se cierra, se espera que pase, que lo que llama la cúpula de hierro, en el buen caso, reviente el misil y luego sale. En este caso no fue así. Tuve la oportunidad, no voy a usar nombres porque yo no sé qué tanto quieren publicitarlo y su familia les dio, pero hablé, por ejemplo, con un amigo y que con una tristeza enorme y no quiero llamarlo alegría porque él pudo salir, pero él me contaba que estaba con su mujer y su hijo. Él está en esas comunidades lindé. Ahí perdimos el audio, ahí está, ahí volvió. Sí, ahí va, perdonen que me llaman. Se cerró el cuarto seguro y escucharon a los terroristas que se hablan en árabe, ingresaron a la casa de al lado de él. No
no ingresaron en su casa, a modo de suerte. Pero esos vecinos, unos fueron asesinados, otros fueron secuestrados. El hijo chico, varios de sus compañeritos están desaparecidos, así que se entiende como que están secuestrados en la Franja de Gaza. Claro. Me gustaría aclararte cosas porque vi un poco el comienzo del programa. Sí, claro, adelante. Obviamente no estoy sorprendido porque realmente, ya que tuve la oportunidad de vivir fuera de este país, las imágenes, inclusive en países donde vos ves una nota que habla en apoyo a Israel, no son las imágenes que nosotros vemos aquí. Ustedes ven las imágenes de capaz que el bombardeo a Gaza o puestos que hay de soldados en la calle. Tristemente hoy vivimos en una era de comunicación de redes sociales y hay millones de videos, así como también hay fake news, hay millones de videos de realmente las personas que estaban ahí. Algunos antes de morir o ser secuestrados lograron enviar y son mucho más crudos. No me sorprenden las palabras de políticos, no me sorprenden las palabras de Pereira, por supuesto, que quiere estar con Dios y con el diablo a la vez. Pero creo que gran parte de que la culpa de que esto que ocurrió es que Israel capaz que le hizo caso al mundo y en algún momento pensó que jamás podía tenerse un diálogo con un grupo terrorista, lo cual no es así y eso fue lo que se demostró. Claro. Es una situación súper compleja. Sevi, en el final te consulto, ¿han tenido contacto, más allá de los uruguayos y otras personas allí sudamericanas, pero contactos con Embajada de Israel y también para preguntarte qué dicen los medios de comunicación de la situación en sí? ¿A qué te refieres? ¿A los medios de comunicación de aquí? De allá, sí. ¿Cómo se está viviendo la situación? ¿Qué le dicen a la población? El noticiero es 24/7 horas. No hay publicidades, por supuesto, con corresponsales en los lugares más calientes. Día a día vamos descubriendo nuevas historias. Ahora que básicamente hoy o ayer a la noche se volvió a liberar, vamos a decir, esas comunidades, porque hasta ahora había enfrentamientos con milicias, entraron y muchos se quedaron escondidos, que son zonas agrícolas, y llegaron inclusive a ciudades, así que hubo muchos enfrentamientos, y van viendo historias a medida que se van comunicando con alguno que descubrieron, que sobrevivió, o van llegando a las imágenes de inclusive las cámaras de las personas que fueron asesinadas, de los autos. Viste que tú tenés una camarita en el auto, entonces, o las camaritas de esas comunidades de la seguridad, y van subiendo imágenes y son crudísimas. Para que te hagas una imagen, no sé si jugaste alguna vez al Call of Duty. Sí. O al PT. Es extremadamente sangriento. Es así, exactamente así, porque otras cosas es que estos terroristas venían con cámaras y también subieron mucho a las redes sociales y se ve exactamente así. Claro. No es para pasar al aire, si querés tenés mi teléfono, te puedo enviar imágenes, pero son muy crudas. Sí, yo prefiero que no, realmente. De las pocas cosas que he visto realmente son muy fuertes y conmueven. Y es real, y lo peor es que esto es real. No sé si tenés preguntas porque... Bien. No, bien. Sevi, queríamos tener este contacto contigo, saber cómo estaban vos, tu familia, y que nos acercaras el panorama, cómo se vive allá, que lo hiciste muy bien. Así que te agradecemos estos minutos con MBB Noticias. Un abrazo a la distancia y saludos también a la familia. Dale, no hay problema, dale. Muy bien. Allí pasaba entonces Sevi Vila desde Israel, uruguayo, radicado allí desde hace varios años, contándonos un poco cuál es la situación actual, lo que se está viviendo por estas horas en este conflicto bélico en aquel lado del mundo. Vamos a cambiar de tema ahora, nos metemos en asuntos locales una vez más, locales y judiciales de alguna manera, porque el senador Gustavo Penades le pidió a personas colaboradoras que
borraran información de sus teléfonos antes de declarar a Fiscalía, según surge de las escuchas telefónicas. Este martes será la audiencia de formalización en la que la fiscal Alicia Guione va a pedir la prisión preventiva de Penades y Sebastián Mauvesin. Se trata de una conversación entre Jimena Portillo, su exsecretaria y militante de la lista 71, y una funcionaria de la Corte Electoral. Las grabaciones forman parte de la carpeta fiscal porque surgen de intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente. La conversación fue mantenida este 3 de octubre, 2 días antes de ir a declarar como testigo ante la fiscal Alicia Guione. Y lo que me dijo fue que borrar todas las conversaciones que tengo con Horacio. No pasa nada, o sea, ya fue. Bueno, hacelo porque en realidad te pueden pedir, o sea, igual te ven que te lo borraste hoy, ¿no? Sí, claro. Y que no lleve el teléfono mañana por las dudas. Yo iba a hacer eso, que no lleve el teléfono mañana. Está, pero igual, a ver, lo que tengan que recuperar, te lo recuperan. Sí, claro, obvio. ¿Te pidió disculpas? ¿Te dijo algo? No existe. La verdad no existe. En un momento no le cago nuevo tanto, me dijo, vos tranquila, no tranquila, porque a vos te gusta hablar como a mí. En un momento me hablé con el otro, le dije, Gustavo, no soy tarada, yo sé dónde voy a ir mañana. Además, en la conversación mantenida entre Jimena Portillo y Horacio Tejera, otro colaborador, se afirma que el senador pidió que limpien el teléfono. Limpiar el teléfono por las dudas, yo lo tengo limpio, o sea, si tengo una cosa la voy a borrar ahora. Yo no voy a borrar, yo lo de él no tengo chance con él, pero yo no voy borrando mi teléfono por él. ¿Y te dijo que me había llamado a mí? Sí, dijo porque yo llamaron a Jimena. Según supo el programa Nada que Perder de M24, el Ministerio del Interior realizó una investigación paralela para dar con las víctimas. Veremos qué pasa en esa audiencia de este martes. Vamos a cambiar de tema ahora y les contamos que la Dirección General de Secundaria está investigando por estas horas una pelea entre dos alumnas en el Liceo de Paso Carrasco, el Liceo Alberto Candó, y una alumna de la Escuela Técnica ubicada en la misma manzana. La madre de una de las jóvenes involucradas en esta pelea solicita un abordaje de estas situaciones por parte de profesionales de psicología. Fui advertida por Melanie que la iban a ir a buscar para pegarle. Yo realmente no pensé que fuera a pasar. Me llama al otro día, esto fue el miércoles. El jueves me llama a la 1:30 más o menos que se había peleado. El entorno es lo peor, los chiquilines gritando, pegar una patada en la boca, pegar una patada en la cabeza. Espantoso. La impotencia al salir, que después realmente fui hasta el liceo. Quería saber si ellos realmente sabían de lo que había sucedido. Me dijeron que sí, que iban a tomar medidas, que había llegado el video. Ella fue a pedir ayuda a la psicóloga del liceo. La psicóloga le dijo que no estaba para eso. En realidad me parece que está bueno buscar personas capacitadas para ayudar a la agresividad que hay. Es horrible. Tener que venir a trabajar, no estar tranquila, estar mandándole mensajes a la escrita. Melanie llegó bien, Melanie salió. O sea, buscar una solución en general. Yo creo que hay padres que se van a sentir identificados con esto, porque no es la primera vez, está el conflicto UTU-Liceo todo el tiempo. Logré hablar con familiares de las chicas, siempre con adultos, ¿verdad? La abuela de la otra chica no estaba ni enterada de lo que había pasado, solo que tenía esa entrevista, pero cuando vio el video y todo, nada, indignada. Decías que la abuela está a cargo de varios nietos. Sí, y necesita ayuda, como dice ella. He pedido ayuda y no la he tenido. Y está bueno, o sea, llegar a algo y que el liceo se haga cargo y la UTU también, no el tapar cosas, que pase peleas y taper, no. Y que los padres que han pasado por esto, o sea, que hablen también. Yo sinceramente no lo iba a dejar pasar porque fue horrible. Les contamos ahora que el sociólogo Gabriel Tenenbaum aseguró que hay preocupación por vecinos y vecinas en el marco por el nivel de crueldad en actos de violencia. Además, este martes se va a estar realizando un conversatorio sobre violencias, territorios y tráfico de drogas en América Latina. Esto se va a realizar en el complejo Sacude. Y esto también se da en un contexto de diferentes episodios de violencia que se vienen dando en distintos barrios de la periferia de Montevideo. Hay una preocupación real de parte de los vecinos, sobre todo de ciertas zonas muy concretas de algunos barrios, donde, por ejemplo, los homicidios que están ocurriendo en los últimos años han aumentado mucho y el nivel de crueldad, cómo se comete el homicidio y también cómo desde luego se trata el cuerpo una vez fallecido. Entonces, las preocupaciones son reales, lógicas, y lo que se ha hecho hasta el momento no ha intentado, no se ha podido mitigar todo eso, ¿no? Estamos obviamente ante un fenómeno
que cuando hablamos de los homicidios que se cometen en el marco de conflictos entre grupos delictivos que se dedican al tráfico de las drogas ilegales, estamos ante un fenómeno que supera el Uruguay, ¿no? Es un fenómeno internacional, histórico, estructural en muchos sentidos, vinculado con una geoeconomía de las sustancias ilícitas, ya sean naturales o no. O sea, hay grandes intereses en juego en todo esto, entonces tampoco es tan sencillo. Digamos, lo que vemos expresado en los barrios es algo que se expresa a otro nivel también. Este martes en el complejo Sacude se realizará el conversatorio Violencias, Territorios y Tráfico de Drogas en América Latina. Desde las 17:45 contará con la participación de integrantes del Departamento de Sociología de Facultad de Ciencias Sociales y colectivos de vecinos y vecinas. Bueno, lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. La Federación Obrera de Transporte Suburbano está realizando un paro de 24 horas este martes. En la medida que comenzó con los primeros turnos de la madrugada pasada, se van a retomar con los primeros turnos del día miércoles. El paro es en reclamo por un ajuste salarial para los transportistas acordado el 7 de julio de 2022 en el Consejo de Salarios. La medida toma fuerza, según el comunicado, en el marco del ajuste de las tarifas por parte de las empresas desde el 2 de septiembre, que no se refleja en el salario de los trabajadores. Momento de hacer una pausa muy breve. A la vuelta, entrevista central, nos visita el diputado del Frente Amplio, Gabriel Otero, pero no en calidad de legislador, sino en calidad de escritor, porque ha publicado recientemente su libro La fila de los inocentes. Nos va a contar de qué se trata. Pausa, ya seguimos. Segundo bloque, como decíamos, ya está con nosotros el diputado Gabriel Otero. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, muy bien, muy contento de estar acá en los estudios de TV Ciudad contigo para hablar de la fila de los inocentes. Yo le iba a presentar, lo presenté como diputado, finalmente estuve simplificando, porque la verdad que tiene un currículum bastante extenso. Es músico, poeta, dijeron por ahí recién, escritor ahora, Sí. exalcalde. Sí. Hay de todo un poco. Taximetrista. Taximetrista, es cierto. Sí, muchos Pero años. antes que nada, militante social. Militante social, cooperativista, pero no porque tenga muchos planos, sino porque mientras uno respire, Josema... Hay que hacer de todo. Exactamente. Mientras uno respire, hay que hacer de todo. Tal cual. Bueno, hace muy poquitos días se presentó La fila de los inocentes, este libro que ha escrito Gabriel Otero, que de alguna manera no, es autobiográfico. Contá un poco cómo surge esto de plasmarlo en papel. Bueno, la situación, La fila de los inocentes habla de 80 niños que estuvimos en los cuarteles en cautiverio político con nuestras madres, a lo largo y ancho del país. Específicamente yo estuve en el cuartel de Blandengues y en lo que ahora es el Liceo Militar, antes fue el IMES, un establecimiento militar también, y habla un poco de lo que fue esa suerte de caer presos por allá por el 72, de pasar todo lo que pasaron mis padres en las primeras horas, los primeros días de haber sido detenidos, mi hermana, de cómo fue una bomba expansiva y de cómo quedamos parados después de eso. Luego el pasaje por más de 2 años en los cuarteles, en mi caso, yo me fui con casi 5 años de ellos, y tratando de visibilizar estas historias, pero no únicamente desde lo personal, sino de situaciones que compartí con otros niños, que compartí con otras madres, situaciones que compartí con mis hermanos, con mi familia, que creo que aportan, y realmente esa es la intención de este libro, aportan a la historia del pasado reciente y sobre todo en la apertura de la visibilidad. Desde otra perspectiva que muy poco conocemos, digamos. Exactamente, y ojalá que esta apertura haga que surjan otros relatos. Yo le decía, cometí un sincericidio recién antes de arrancar la nota, que no lo leí completo, pero lo que leí me pareció muy cálido, está contado en primera persona, es una lectura atrapante y que te hace querer más, ¿no?
Sí, bueno, gracias. Yo te digo que sí, como si aceptara el halago así. Pero acéptelo. En realidad, me ha pasado estos días de recoger alguna devolución como la que tú me haces. Fue la intención, en primer lugar, que la lectura pueda ser ágil y clara. En segundo lugar, que yo advierto, es una historia dura, no es una historia muy romántica, pero lo que sí logramos es que no tenga golpes bajos, que de la manera que lo planteo y que está relatado, bueno, estas situaciones pasaron, pero no ir al golpe bajo innecesario. Claramente que hay momentos más duros que otros, hay descansos en el libro, van a encontrar alguna cuestión que le pueda sacar alguna sonrisa incluso. Para aflojar un poquito. Para aflojar. Se les dice, creo, en la jerga literaria, como un recreo, un descanso en el medio del libro cuando viene muy intenso. Claro, para aflojar tensiones, está muy bien. ¿Cómo te marcó esto? ¿Cómo marcó tu vida? Bueno, a ver, en los primeros años de tu vida, estar en cautiverio. Y, bueno, yo creo que en algún momento lo normalicé y la vida continuó, y mi infancia continuó, y siguieron pasando cosas que fui un poco normalizando, quizás como para una defensa, ¿no? Luego lo que pasó que también la vida, Josema, te va trayendo nuevos desafíos, y vos podés tener eso presente ahí, pero tenés que seguir. Y el seguir con la vida, creo que fue lo mejor que me pasó, teniendo siempre esa situación, yo diría oculta. No exagero si digo oculto, porque no lo hablé prácticamente con nadie de mi entorno. Con mis hermanos hablábamos muy poco, alguna pequeña anécdota, alguna situación, y no mucho más. De hecho, compañeros de escuela, compañeros de infancia, de fútbol, y mucha gente que en los últimos años he compartido, desde la militancia política a cualquier otra cosa, están diciéndome, mirá, a vos te pasó esto. Y claro, y bueno, y si sale ahora es porque indudablemente también afectó. Efectivamente, y justamente, esta idea la tenés desde chico, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo fue plasmarlo en el papel? ¿Cuál fue el clic? ¿Qué te hizo decir, bueno, lo voy a publicar efectivamente? Bueno, pasaron un par de cosas. Una fue que en los últimos años, al estar un poco la historia de los niños en cautiverio, a partir de una investigación que hizo Álvaro Rico y un libro que se llamó Maternidad en prisión política, que es muy documental, pero que cuenta un poco la historia, a mí me empezaron a llegar invitaciones para participar con una parte del relato en algunos libros. Algún reportaje, algunos en medios de comunicación importantes, del exterior incluso, y en determinado momento, yo también en ese proceso continuo que tenemos de crecimiento, dije no, yo no puedo correr el riesgo esto de quedar como una anécdota. Tengo que plasmarlo en un libro. Y eso en los últimos 4 o 5 años me llevó que lo escribiera 4 o 5 veces en mi cabeza y no encontraba bien el principio y no encontraba el final. Y eso es algo que me dijo algún escritor, vos es bastante normal lo que te pasó. Yo quería saber dónde iba a terminar ese relato, porque tampoco mi vida es una vida que después le pueda interesar a mucha gente, uno tiene que saberlo, eso es una vida. Y cuando encontré el final dije, este es el momento. Y que quede el libro, y que quede la historia, y que quede la reflexión, ahí hay reflexión política también, ¿no? Hay un contexto político, hay una reflexión política, donde por qué se invisibilizaron determinadas historias, por qué se hicieron públicas las primeras historias por parte de los hombres, además de hombres dirigentes políticos, por qué muchos se llamaron a silencio. Bueno, pongo la lupa también en eso, y me lo pregunto y lo cuestiono, y espero que eso también sirva para decir, bueno, está faltando mucha gente acá, Acá en realidad no solamente no está todo el relato, sino que esto tampoco estaría terminándose biológicamente. Ahora, teniendo en cuenta esto que vos decís, y bueno, parte de lo que podemos leer en este libro, en la fila de los inocentes, estás en el Parlamento. Sí. En el Parlamento hay ciertas voces negacionistas del pasado reciente. ¿Cómo se coexiste con eso? Cuando es algo que es tan interno, tan íntimo. Sí. Y que digan que esto no pasó o no pasó de esa manera. Negar el horror es bastante complicado de comprender, uno intentando siempre entender los planteos, pero negar el horror, negar los crímenes de lesa humanidad como se han negado,
nos cuesta creer. Ahora está todo esto de los archivos, Josema, y yo quiero aprovechar este momento para decir que es bastante peligroso lo que está pasando. A ver. Claro, poner a la población información que no está chequeada, información que uno no sabe de qué manera se logró, en qué momento esos interrogatorios se hicieron, en qué momento esa información, ese seguimiento se hizo. Más que información, en realidad estamos planteando que la población tenga acceso a determinados archivos que después no va a saber leer, que no se va a poder comprender, sí, que no hay un hilo. Entonces, son muy complejos. Es muy complejo. Cosas como estas son diferentes, que uno puede dar la cara y decir, esto lo dije yo, esto lo viví yo, y creo que en ese sentido lo vivo con mucha preocupación, porque realmente no se trata únicamente de demostrar lo que pasó, se trata de tener la credibilidad, la transparencia suficiente como para que cada ciudadano evalúe. Nos quedan pocos minutos. El ministro de Defensa, Javier García, a propósito de este tema que vos estás señalando, decía que bueno, está bien que se liberen estos archivos para que todo el mundo tenga acceso a ellos. Sí, pero el ministro sabe que esos archivos justamente no tienen, digamos, no tienen el análisis que corresponde, porque recibe los archivos, hay que llevar un análisis, saber cuál es su procedencia. A ver, los archivos de Castiglioni, ¿quién los escribió? Los debe haber escrito él. ¿De qué manera consiguió esa información? Sí. Entonces, si yo quisiera entender al ministro Javier García por el lado de liberar la información, bueno, está bien, podemos compartir, pero hay una responsabilidad por parte del Estado que se le está escapando. Y sobre todo en el ministro, que en su juventud wilsonista me consta que fue un militante por los derechos humanos. Me parece que esto lo está poniendo en un rol que en su juventud estaba muy lejos. Otero, no tenemos más tiempo, pero quiero tomarme 30 segundos, 45 segundos más para que me hable de la etapa de la fila de los inocentes, que entiendo que tiene cierto valor afectivo. Bueno, tiene muchísimo. A ver. Ese barco, como otros tantos barcos, los hicieron los compañeros en el Penal de Libertad. Yo siempre digo, ese barco me lo regaló mi padre, pero tiene mano de decenas de compañeros. Y después se repartían los barcos y ese fue el que nos tocó a nosotros, me tocó a mí personalmente, lo siento muy mío. ¿Lo tenés todavía? Sí, claro, y lo tengo ahí en el despacho, es lo único que tengo en el despacho. Bien. Y lo que se ve de fondo es un rebozo que mi madre tejió en Punta de Rieles para mi primer sobrino, para Sebastián, que hoy en día es un hombre grande, y lo usaron sus hermanos, lo usaron mis hijas y algún otro sobrino también. Así que el rebozo es lo que se ve de fondo, sí, que hizo mamá en Punta de Rieles, y el barco. Quedó muy linda la tapa, muy cariñosa. La verdad que sí, uno lo ve y le da mucho cariño, claramente, claramente. Bueno, felicitaciones por esta publicación, a seguir trabajando, a seguir escribiendo. Ah, bueno, eso sí, sí. Ya te digo, mientras respire... Perfecto. ¿Y la guitarra también? La guitarra sí, también. No la suelta. No. Vamos a estar ahora el viernes en el acto de Tristal Narvaja, el clásico acto de octubre de Tristal Narvaja y Cerro Largo, ya de paso. Perfecto, ahí lo pueden ver también haciendo los artes, otro tipo de artes también. Bueno, felicitaciones y gracias por estos minutos con MD Noticias. Muchas gracias. Un placer. Bueno, nosotros ahora de acá nos vamos al móvil porque allí nos está esperando el señor Federico Jurkovic. Fede, ¿qué tal? Buen día, adelante. ¿Qué tal, Josema? Buen día. Y se me ocurre pensar que el arte, el tema con el cual cerrabas la entrevista, en muchos aspectos puede contribuir a aspectos de la salud mental. ¿Por qué te digo esto, Josema? Porque hoy 10 de octubre se está celebrando, conmemorando justamente el Día de la Salud Mental y las distintas estrategias individuales, familiares y sociales que hay para enfrentar esta temática. Ayer estábamos cubriendo lo que es el lanzamiento de la tercera campaña por parte del MIDE, del Ministerio de Salud Pública y la sociedad civil. En ese lanzamiento que se realizó en la Institución Nacional de Derechos Humanos, que también participa, René del Castillo fue la representante de la sociedad civil. Ella es integrante del Centro Psicosocial Sur Palermo, que es aquí donde estamos, una institución que cumple en diciembre 36 años. Entonces se me ocurre preguntarle a René, además de agradecerle estos minutos, ¿cómo han visto la evolución del tema en estos casi 36 años de trabajo en el centro? Bueno, muchas gracias por la visita, gracias a la audiencia también. Y no, lo que queremos decir es que ha ido evolucionando a paso lento.
Yo estuve en los inicios cuando se hizo el plan de salud mental y después algo que fue todo un cambio en la salud de Uruguay, que un día sería interesante poder hablar lo que era antes del plan y lo que quedó. Y después se hizo la ley, que fue otro salto muy importante en los cambios, en las transformaciones. Pero ha ido muy lento, muy lento. Bueno, recién ahora nosotros establecimos como centro un convenio con el MIDES para hacer una casa de medio camino, porque también la meta es llegar a la desinstitucionalización de las personas que sufren trastornos mentales y tender a que las situaciones en crisis sean atendidas en hospitales generales y que se desarrollen alternativas a las opciones monovalentes de los hospitales. Ayer en el lanzamiento de la campaña se hablaba del eslogan, construyendo salud mental en comunidad, en definitiva. ¿Cómo abordan entonces la comunidad aquí desde el centro? Pero muy buena pregunta. Desde que el centro abrió fue un centro de puertas abiertas. La gente, los que integran el centro se comunican con la comunidad, salen a hacer las compras, hacemos actividades sociales, recreativas, participativas, tenemos actividades en el Club Atenas, en los clubes de barrio, y las fiestas de fin de año son fiestas en la calle que participan la comunidad. Y pueden venir visitantes de afuera, ¿no?, que vengan, que cuenten sus experiencias y bueno, nuestro centro es puertas abiertas. Me das pie para comentar, cuando venía para acá unos afiches aquí en el barrio que decían no tengo casa, igual somos vecinos. ¿Cómo a veces una percepción distinta puede ayudar a alguien que está en un mal momento viviendo en la calle y que eso también tiene impacto en la salud mental de la persona, pero de su entorno? Claro, claro que sí. Y bueno, y también es cierto que mucha de la población que está en situación de calle tiene problemas mentales, muchas, y que necesitan ser cuidados y atendidos por la comunidad toda. Bien. Yo digo, cuando decimos trabajar en comunidad es en y con la comunidad. La comunidad tiene que participar más, tiene que estar más sensible y también la salud mental no solo tiene que ver con el Ministerio de Salud, tiene que ver con todo. O sea, todos los ministerios tienen que estar involucrados y la comunidad con sus representantes también. Bien, René, ¿qué te parece si invitamos entonces a la gente a participar hoy en la marcha en esto de que todos nos involucremos de alguna manera con la salud mental? ¿Dónde es y a qué hora? Bueno, la marcha, la concentración es hoy a las 2:30 en la Universidad de la República, en el costado, y sale a las 5:30 y se va hasta la Plaza Sereña, ¿no? Sí. Bien, quedó hecha la convocatoria, entonces, Josema, aquí desde el Centro Psicosocial Sur Palermo, nos adherimos a este Día de la Salud Mental con información, como siempre. Sigues tú. Bien, Fede, muchas gracias. Hay que seguir hablando de salud mental siempre en los medios de comunicación. Muchas gracias allí por tu trabajo, también al equipo y a nuestra entrevistada. Nosotros ahora les contamos que John Matter, científico norteamericano que obtuvo el Premio Nobel de Física, envió una carta a las autoridades educativas de nuestro país solicitando que no se excluya la astronomía de la currícula estándar de secundaria. Días antes, además, otro premio Nobel, el de Física, el alemán Reinhard Genzel, le hizo el mismo pedido al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y también el presidente del CODICEN, Robert Silva. La nota de John Matter, ganador del Nobel de Física en 2006, fue publicada por La Diaria. La carta se suma a la de Reinhard Genzel, Nobel de Física en 2020. En ambos casos están escritas en inglés y dirigidas al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y al presidente del CODICEN, Robert Silva. Matter, reconocido por su trabajo sobre cuerpos negros y radiación cósmica, sostuvo que la astronomía es una de las ciencias más populares. Sus imágenes son hermosas, sus preguntas son profundas y su influencia en nuestra percepción de nuestro lugar en la Tierra y en la historia cósmica es inmensa, afirmó el científico. He sabido a través de colegas que Uruguay está planeando dejar de enseñar astronomía como una asignatura estándar en su plan de estudios de secundaria. En mi opinión, es extremadamente importante educar a las generaciones más jóvenes en ciencias y la astronomía desempeña un papel único en ese contexto. Agregó que la astronomía plantea preguntas profundas sobre la naturaleza y el cosmos
y al responder a esas preguntas captura la imaginación y despierta la curiosidad. Quizás no haya mejor demostración de este poder que las deslumbrantes imágenes obtenidas por los telescopios espaciales que continúan inspirando a nuevas generaciones a seguir carreras en ciencias. Señaló que espera que su mensaje lleve a las autoridades a mantener la astronomía como una asignatura independiente en el currículo común. El escrito fechado el 8 de octubre también fue dirigido en copia al presidente de la Sociedad Uruguaya de Astronomía, Julio Ángel Fernández. Vamos a abrir el capítulo internacional con informaciones también que tienen que ver con el premio Nobel. Siempre quise decir esto. El Nobel de Economía 2023 es para Claudia Goldin por sus trabajos relacionados con las mujeres en el mercado laboral. Esto lo informó este lunes la Real Academia de las Ciencias sueca. El premio Goldin se le concede específicamente por haber avanzado en nuestra comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral. In memory of Alfred Nobel 2023, to Professor Claudia Goldin. Claudia Goldin gana el Nobel de Economía por trabajos sobre las mujeres y el mercado laboral. La estadounidense explica la brecha salarial entre mujeres y hombres por motivos educativos y por el nacimiento del primer hijo. Para ello ha recopilado más de 200 años de datos de Estados Unidos, lo que le ha permitido demostrar cómo y por qué las diferencias de género en los ingresos y las tasas de empleo han cambiado con el tiempo. Según la galardonada, parte de la explicación es que las decisiones educativas que impactan toda una vida de oportunidades profesionales se toman a una edad relativamente joven. Goldin ha demostrado que la mayor parte de la diferencia de ingresos se da ahora entre hombres y mujeres en la misma ocupación y que surge en gran medida con el nacimiento del primer hijo. El galardón es el último de los premios Nobel anunciado tras comunicarse la semana pasada los premiados en las categorías de medicina, física, química, literatura y de la paz, y será entregado como los demás el próximo diciembre. Muy bien, así las cosas. Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MB Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva y la información vuelve a la pantalla de TV Ciudad a las 13:30 con Rosina Mallarini en la edición mediodía de MB Noticias. Que pasen bien.